Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinar organizado por la Alianza Cusero. Antes que nada, queremos agradecer su participación y el interés en acompañarnos hoy. En esta sesión vamos a abordar los aspectos técnicos de la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciada con fondos FEDER. Para quienes aún no nos conocen, la Alianza Cusero nació hace un año con el propósito de acelerar la descarbonización de la demanda de energía térmica en España. Desde entonces, trabajamos para crear un espacio de encuentro que permita comprender los retos, visibilizar los logros e identificar soluciones que impulsen el progreso más rápido de los procesos de descarbonización. Esto manteniendo la competitividad de los sectores industriales. Actualmente, la alianza está integrada por más de 120 organizaciones de diversos sectores industriales distribuidos en casi todas las comunidades autónomas del país. Antes de comenzar el webinar, les pedimos por favor que incluyan el nombre de su organización junto al nombre de cada uno de vosotros de usuario en la sesión, y para ello pueden hacer clic en los tres puntos que están en la esquina superior derecha de su imagen y seleccionar la opción renombrar. Durante la sesión vamos a tener el chat habilitado para que puedan enviar sus preguntas, y a partir de ahí la moderadora de la sesión en los últimos 30 minutos de este webinar va a poder trasladar estas preguntas al ponente principal. Sin más preámbulo, voy a invitar a Maite García Pascal, directora de Programas de Energía y Sostenibilidad en Zavala Innovation, quien será la moderadora de la sesión, y a Luis García Benedicto, jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables en Red del IDAE, quien será la persona que nos va a responder todas las inquietudes relacionadas con esta convocatoria. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Luisa, por la bienvenida. Gracias también a todos por uniros y por participar. Gracias, Luis García Benedicto de IDAE, una referencia, más de 25 años trabajando en la casa y además, bueno, suerte de contar con IDAE, que lo está haciendo también en el plan de recuperación. En todos los foros donde vamos se escucha, bueno, pues enhorabuenas hacia la gestión que estáis haciendo y nada, pues agradecerte que estéis hoy con nosotros, agradecer también la iniciativa de la Alianza Cusero, porque queremos un poco explorar esta convocatoria, qué sinergias tiene, qué oportunidades tiene para cualquier tipo de almacenamiento, pero quizás más para el almacenamiento térmico, ¿no? En concreto, que igual es un poco el gran desconocido o el tapado de las tecnologías de almacenamiento. Entonces, si te parece, Luis, si nos empiezas a contar un poco el contexto en el que surge esta convocatoria, por qué la necesidad, los objetivos que marca, de dónde sale, pues te lo agradecemos. Pues gracias, Maite. Gracias a todos por asistir a esta jornada y gracias, Luisa, por la presentación también. Respecto a lo que vamos a hablar hoy, ¿cómo nace? Sería la pregunta, ¿no? ¿En qué contexto estamos hablando? Todos conocéis, yo creo que perfectamente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y todas sus modificaciones, así como la estrategia de almacenamiento que ya llevamos bastantes años pues, trabajando en ella. Dentro del plan del PNIEC tenemos dos medidas, la medida de almacenamiento, la medida 1.5 y la 1.6, respecto a gestión de la demanda. Quería poneros en contexto un tema muy sencillo. Me han presentado como jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables. Bien, este departamento surge en 2019 a consecuencia de el conocimiento que tenemos dentro de IDAE de esta integración de renovables que está llegando a una penetración tan importante que pueden dar problemas a la red, y es necesario buscar medidas que ya dentro de la Comisión Europea aparecen, como son las comunidades energéticas, como es la transformación digital, como es el tema de la transición energética en las islas, y es el almacenamiento también. Mi departamento pues, surge con esa característica de empezar a evolucionar y desarrollar todos estos elementos que todavía no han sido desarrollados a nivel español ni europeo en muchos casos, y que es necesario impulsar. Sabéis que tenemos 22 gigas de almacenamiento puestos en el PNIEC, o sea, es una ambición bastante importante.
y sabéis que se han llevado ya medidas a cabo dentro del plan de recuperación. Pensar que cuando aparece mi departamento todavía no hemos sufrido el COVID. Entonces nos ponemos a trabajar en comunidades energéticas, nos ponemos a trabajar en almacenamiento, en gestión de la demanda y nos encontramos con el COVID, que nos cambia a todos la vida. Pero aprovechando este plan de recuperación, se incluyeron medidas que se gestionan a través del Ministerio, en nuestro caso, y que después hemos heredado dentro del Departamento de Gestión de la Demanda de IDAE, como son las convocatorias de almacenamiento hibridado y de almacenamiento standalone, o la de bombeo, que todos conocéis, que se están llevando a cabo, con sus puntos buenos y sus puntos flacos, pero bueno, yo creo que todo es una experiencia que nos ha ayudado a evolucionar y a desarrollar esta nueva convocatoria. Una nueva convocatoria que está basada ya no en plan de recuperación, sino en fondos FEDER. Eso quería un poco incidir, ¿no? La convocatoria, el monto de la convocatoria supera lo que estábamos acostumbrados, excepto en Valles, a la limitación de los 150 millones, el ranking que se hace de la puntuación, cómo se asigna el dinero, las intensidades. ¿Nos puedes contar un poco de dónde ha salido, cuál es la infraestructura legal en la que se ha podido sacar esta convocatoria? Pues ten en cuenta una cosa, nosotros estábamos inmersos en el follón que supone el plan de recuperación que todos conocéis, de muchas convocatorias. Estamos trabajando con muchos miles de millones de euros en diferentes convocatorias de innovación en renovables. En mi caso, pues en el tema de transición energética en las islas, tanto a nivel territorializado como centralizado. Estamos viendo temas de lo que os contaba antes de las convocatorias de almacenamiento. Pero en medio de esto aparece que se cierra un ciclo FEDER, que nosotros llevábamos antes, que era el FEDER 14-20, y aparece el FEDER 21-27. Claro, aparece en medio del plan de recuperación. Y esto supone un problema porque tenemos que estar gestionando dos fondos diferentes a la vez con características diferentes. En concreto, dentro de lo que sería la planificación de FEDER, inicialmente no se incluyó el almacenamiento, se estaba dedicado muy directamente a eficiencia, también a temas de renovables, a temas de islas, pero claro, durante la evolución de la planificación de FEDER se ve que es necesario el almacenamiento, como estamos viendo en las convocatorias de plan de recuperación. Por tanto, se abre un nuevo objetivo, el objetivo 2.3 o E23, que inicialmente, si veis el plan de FEDER, no aparecía, pero que nosotros recogemos dentro de esa programación FEDER para poder fomentar el almacenamiento. También tenéis que pensar que el objetivo específico 2.3 no es un objetivo de almacenamiento genérico, sino que es un tema de almacenamiento vinculado sobre todo a la red. Está vinculado sobre todo a esa estabilidad de red, a esa seguridad de la red, ¿vale? Y esta convocatoria está muy heredada de ese tema. Por eso, a veces hacéis preguntas sobre el almacenamiento, sobre todo térmico, que no están vinculadas a ese control de red y que nosotros no queremos meter dentro de esta convocatoria. Es cierto que a lo mejor se pueden meter, pero que no deberían entrar. Entonces, ¿qué tipo de proyectos son un poco en los que va enfocado la convocatoria? Exacto. Para dejar claro. Eso es importante. Lo tenéis en el artículo 1 de la convocatoria. En principio queremos abarcar todo lo que sería el almacenamiento. Cuando se hizo la convocatoria de standalone anterior de plan de recuperación, se hizo teniendo en cuenta que había un permiso especial por parte de la Comisión Europea para el almacenamiento eléctrico, o sea, las baterías, ¿vale? Y para el bombeo. Pero el almacenamiento térmico no entraba dentro de esa comunicación de la Comisión Europea. El almacenamiento térmico que se pudo meter dentro de esa convocatoria estaba dentro de lo que es el Reglamento General de Exención por Categorías, que es muy específico y que no permite el almacenamiento como subvencionable, solamente si está vinculado a renovables y solamente si capta la energía de las renovables. Por eso se limitó tanto y por eso hubo tan pocos proyectos de almacenamiento térmico en esa convocatoria. ¿Qué hemos hecho nosotros? Cuando hemos pedido esta nueva notificación a la Comisión Europea, hemos metido el almacenamiento térmico también como parte de esa notificación para que nos dé permiso para hacer almacenamientos más serios, almacenamientos térmicos, como los que estamos hablando, que son a nivel industrial o a nivel de grandes proyectos que, mediante sales o mediante cimiento termoactivo, o sea, hormigones o lo que sea, van a acumular energía eléctrica de la red, permitiéndonos también una gestión de la demanda de esa energía eléctrica. Sabéis que estamos hablando de todas las posibilidades de almacenamiento, desde P2P, H2P o P2H, pero siempre están vinculados a la conexión con la energía eléctrica de la red. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el almacenamiento, que es un vector
que nos va a permitir la integración de renovables. Por eso cuando me preguntéis, ¿entra el almacenamiento de una red de calefacción? Hombre, vamos a ver, no estamos fomentando aquí las redes de calefacción. Las redes de calefacción tienen sus propias convocatorias. ¿Podría entrar un almacenamiento de red de calefacción? Claro, si tú dices es un almacenamiento muy grande que va a tener una bomba de calor o va a tener un sistema eléctrico que le va a calentar ese gran depósito, pues puede entrar, pero sería un poco absurdo porque no va a entrar la generación de energía para la red de calefacción, solamente lo que sería la acumulación de calor. Por tanto, son proyectos que están muy en el límite para que entren en esta convocatoria. Pero sí entrarían todos esos proyectos industriales de los que estamos hablando, que utilizan sales, que utilizan hormigones, que utilizan otros materiales que se calientan o se enfrían y después pueden ir a proceso o pueden ir otra vez a la red como generación eléctrica. Claro, porque la clave también, ya lo indicáis, es que esté conectado a la red de transporte, a la red de distribución, ¿no? Ahí es un poco donde se marca la frontera de los que son proyectos pequeños en el CUPS, digamos, conectados, más el modelo autoconsumo, o aunque sea autoconsumo, pero ya a gran escala que pueda dar servicios a red, ¿no? Casi la diferencia está en esa flexibilidad que se puede aportar a la red, entiendo. Exacto. ¿Podemos admitir un autoconsumo? Sí, porque todo autoconsumo, por definición del Real Decreto, está conectado a la red. Pero evidentemente, veis que marcamos un megavatio mínimo de potencia. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que un autoconsumo de los que tú o yo podemos poner en nuestra casa esté vinculado a esta convocatoria concreta. Ujú, perfecto. Bueno, pues si nos pasas un poco a definir la convocatoria, cómo funciona, los presupuestos, la ayuda máxima que puede obtener, un poco en salsa, ¿no? En detalle de la convocatoria. Eh, Muy bien. Aunque tenéis todo recogido, además yo siempre digo lo mismo. Leeros la convocatoria y leeros la orden, porque muchas preguntas que nos hacéis es porque no lo habéis leído. Y no vale, no vale que me preguntes, cuéntame la orden, no, la Es orden que te la lees funciona tú. muy bien, el buzón de respuestas funciona muy bien. Sois muy Sí. diligentes. Teniendo en cuenta que tuvimos 1.200 asistentes, 1.700 entre unas cosas y otras asistentes en el webinar nuestro, las preguntas que llegan, os podéis imaginar, es imposible gestionar ese número de preguntas. Hemos sacado unas FAQ, luego os intentaré compartir para que lo veáis, que iremos actualizando con preguntas más o menos frecuentes, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es la convocatoria. Está basada en una orden, la orden a nosotros nos obligan ya, y ya se han puesto muy serios a nivel de abogacía del Estado, intervención delegada y demás. Todo tiene que estar regulado, casi todo en la orden de bases, por lo tanto, la orden de bases es básica para que entendáis la convocatoria y luego la convocatoria ya hace pequeños detalles que no son muy importantes, como pueden ser los requisitos técnicos obligatorios, pero ya va al detalle. En la orden de bases tienes todo lo que sería importante a la hora de poder solicitar una ayuda dentro de esta convocatoria. Bien, es concurrencia competitiva, que todos conocemos ya, no es concurrencia simple, es decir, te puedes quedar fuera y de hecho deben de quedarse fuera proyectos según la Comisión Europea y si no se quedan fuera, lo que hacemos es reducir el presupuesto para que se queden fuera alguno. Por lo tanto, sí que tiene que haber concurrencia. Por otro lado, y a muchos os ha llamado la atención, pero es que esto es obligatorio a nivel de la Comisión Europea, hay unos criterios y dentro de esos criterios de hasta 100 puntos, 70 puntos obligatoriamente tienen que ser por la parte económica, es decir, la reducción que tú hagas a la ayuda. Y eso es muy importante porque tienes que tener en cuenta que tu reducción de la ayuda tiene una puntuación hasta 70 puntos que es necesaria y que después incluso desempata en caso de que tengas igualdad de puntuación. El resto de criterios son criterios que son también ad hoc y han sido coordinados con la Comisión Europea y son criterios desde innovación, cadena de valor, etcétera. Veis que la cadena de valor en este caso tiene una importancia elevada. Es cierto que a nivel de desarrollos tecnológicos de almacenamiento térmico que hablaba antes Maite, no es tan complicado como pueden ser las baterías. En baterías sí que es cierto que tenemos una dependencia de fuera de la Unión Europea mucho mayor que en el caso de almacenamiento térmico o de bombeo. Pero aún así, estamos primando aquellos proyectos que son fabricados o que están diseñados o que están realizados en la Unión Europea. Se ha metido un tema de ciberseguridad que es importante. Sabéis que la NIS 2, que está ahora mismo en transposición, es una normativa a nivel de ciberseguridad que cada vez va teniendo más importancia. Tuve una reunión con varias empresas del sector de redes pues, hablando de este tema y bueno, pues todos los responsables de ciberseguridad están viendo la importancia que tiene a nivel de red la seguridad de datos y la seguridad de control de todos estos elementos que nosotros estamos incorporando a nuestra instalación. En el caso de batería es mucho más.
En el caso de baterías, pues, en el caso de sistemas de control, es muy importante que esos sistemas de control estén controlados por empresas y por personas que estén situadas en la Unión Europea. Bien, con eso tenemos lo que serían los criterios de valoración. Estamos en fase de solicitudes, se tienen que presentar las solicitudes. Por favor, presentad las solicitudes simples. No adaptéis vuestro proyecto a la convocatoria, sino que presentad lo que tenéis muy bien, muy claro a la convocatoria. ¿Por qué? Porque si yo digo que voy a hacer una cosa que no creo que la pueda hacer, lo que va a suponer eso es que pierda la garantía, que pierda la ayuda o que tenga una penalización. Con lo cual, es mejor que no me den la ayuda a perder dinero. A perder. Porque bueno, entre ganar y perder, pues hombre, por lo menos mejor no perder. Y eso también Bien, aplica a los plazos, ¿no? Y a todo. aplica los plazos, Hay que aplica los saber en qué permisos y jugamos. aplica todo. Como dicen la gente que tengo a mi cargo, Luis, diles claramente que de modificaciones nada. Y además es muy curioso, porque la mitad de las preguntas que recibimos es, ¿y si, y ¿Qué si me dan el pasa? proyecto y modifico no sé qué? Y si cambio de beneficiario? Y dices, pero vamos a ver, ¿no te has presentado y ya quieres cambiar de beneficiario? Pues cambia de beneficiario antes de presentarte, por favor. Tenemos que tener un poco de claridad de lo que estamos haciendo. Yo entiendo que hay SPVs. Es muy normal que muchos de vosotros trabajéis a través de sociedades vehículo para poder desarrollar proyectos. Pues sabéis que la SPV es la que tiene que cumplir y cumplirá con lo que pueda cumplir. Hemos dado la mayor amplitud posible, pero tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir. Porque la normativa que de subvenciones aplica al que está recibiendo, al que está solicitando y al que va a recibir la subvención. ¿De acuerdo? Y lo que no se puede es hacer una SPV, después vender la SPV y tener otro SOT. No, estamos hablando de que el beneficiario tiene que ser el mismo, tiene que mantener el proyecto durante un tiempo determinado. Y si el proyecto está en un nodo concreto, en un nudo de conexión, que esté en ese nudo. Porque si te tuviera alguna puntuación por estar ahí, lo que no puedes hacer es irte a otro sitio y cambias la puntuación que tú has recibido y por la cual has entrado y has recibido esa ayuda. Bien, por tanto, lo que digo es, mirad muy bien la orden, mirad muy bien la convocatoria, ver cómo encaja vuestro proyecto concreto que vosotros queréis hacer con esa convocatoria, no adaptéis el proyecto a la convocatoria, ser muy claros en las cosas que se os piden, no empecéis a justificar cosas. Si tenéis que justificar algo, a lo mejor es porque no lo tenéis. Entonces, si no lo podéis justificar claramente es porque no lo tenéis. Si no lo tenéis, pues no lo pidáis. No pasa nada. Si hay mucho dinero, decía antes, y no lo hemos comentado, 700 millones de euros, con un 20% de ampliación posible, 840 millones de euros. Vamos a ver, esto es mucho dinero. Y en 6 meses tenemos que entregarlo porque nos obliga la Comisión Europea. Entonces, seamos serios, o sea, hagamos bien el proyecto y si entramos, que entremos bien. Hemos procurado que algunas de las peticiones que hacemos de requisitos técnicos no tengáis que presentarlas ahora, que tengáis hasta diciembre para preparar ese papel y después 10 días, si resultéis elegidos, poder justificar esos papeles. Y esto es muy importante, porque entendemos que ahora mismo, en este plazo, a lo mejor no podéis justificarlo, pero si sabéis que lo vais a poder justificar, lo presentéis como declaración responsable y después en estos 6 meses no os quedéis parados, sino que empezad a trabajar en el papel. Me decía algún, oye, es que solo tengo 10 días para justificar. No, perdona. 10 días es de una vez que te he comunicado que tienes la ayuda. Tienes desde ahora hasta enero para justificarme que tu componente es europeo o para justificarme que cumples con los requisitos de conexión de lo Sí, yo eléctrico. creo que ese ha sido un acierto también de la convocatoria, ¿eh? Que igual ha salido, de repente sale que se venía hablando y ahora ya es en mes y medio, pero sí que esta metodología casi un poco en dos fases, o primero te digo todo lo que cumplo y luego tengo tiempo para certificártelo y para demostrarlo mientras va llegando la resolución. En mi opinión me parece que es muy, muy acertada y bueno también para todos, para IDAE para evaluar más rápido y para los solicitantes para poder hacerlo bien, ¿no? Desde Eso luego, sí. para mi tensión es buenísimo el tener, el no estar Estar pendiente, que vamos a pasar leyendo un verano muy divertido todos. Vosotros hasta hasta finales de julio. julio, nosotros en agosto. Pero bueno, Muy esperamos bien. tenerlo todo evaluado para principios de septiembre y poder subsanaros a principios de septiembre. O sea que os vamos a dejar tranquilos en agosto para que os vayáis de vacaciones, vayáis a la playa, cojáis fuerza y después Sí. y espero que haya pocas subsanaciones, que la gente haya presentado bien los papeles, que ya tenemos bastante experiencia en esto. Yo creo que es importante. Sí voy a intentar compartiros una cosa porque entiendo que además, y es lo más importante, a ver, entiendo que el dinero es lo que os importa, de natural, no nos vamos a engañar. Entonces,
Estas son las FAQs. Están en la página web del IDAE, ¿vale? Las hemos publicado ayer y las tenéis disponibles. La 12.2 habla sobre el cálculo de la ayuda, que yo entiendo que a todos os preocupa el cálculo de la ayuda. Y como hay muchos conceptos y son un poco liados, y lo entiendo, ya hicimos en el webinar una aclaración y ahora lo hemos dejado más claro aquí. Incluso hay algunas erratas en la orden, perdón, en la convocatoria que vamos a publicar en breve, pero bueno, básicamente, por ejemplo, en las celdas que sabéis que aparecen las celdas en las tres posibilidades de cadena de valor y solamente corresponden celdas en la primera, módulos en la segunda y baterías en la tercera, cosas parecidas. Bueno, respecto a las ayudas, importante, hay unos conceptos que aplican a la ayuda que tú vas a recibir y unos conceptos que aplican a los puntos que vas a recibir por la ayuda que hayas solicitado, ¿vale? Que es diferente los puntos que la ayuda que tú vas a recibir. Bien, respecto a la ayuda que tú vas a recibir, ¿cómo la vas a recibir? En función del coste real del proyecto. Si yo divido el coste real del proyecto entre la capacidad de almacenamiento o la potencia en el caso de bombeo, pues obtengo el coste unitario del proyecto. Esto te lo calcula directamente el formulario. Esta ayuda real del proyecto, que es lo que tú pides para todo el proyecto. Si mi proyecto cuesta 10 millones de euros y yo pido 5 millones, pues yo pondré coste real del proyecto 10 millones, ayuda real del proyecto 5 millones. Muy importante. El coste real del proyecto es una estimación, porque todavía no sé qué gasto voy a hacer. Pero tengo que hacer una estimación muy ajustada a la realidad, porque de este valor va a depender mi ayuda. Por tanto, si yo me quedo corto y mi coste real al final es mayor, yo ya no voy a poder justificar ese coste real, ¿vale? Por tanto, hay que ajustarlo lo más posible. Y la ayuda real lo mismo. Es la ayuda que yo voy a solicitar. Importante, dentro de esta ayuda real no se cuenta este valor que pongo aquí de porcentaje de ayuda adicional. Es decir, yo en mi ayuda real voy a poner lo que a mí me hace falta. Si yo tengo 10 millones de coste y me hace falta 5 millones, pongo 5 millones. A lo mejor resulta que luego me van a dar más ayuda porque tengo en el criterio 3.4 más de 3 puntos. Es decir, porque tengo una gran componente europea. Pues fantástico. Voy a tener más de 5 millones de euros de ayuda. Porque me van a dar los 5 millones que yo estoy pidiendo más el incremento adicional. Otra forma de plantearlo, si tengo muy seguro que aquí voy a conseguir más de 3 puntos en 3-4, pero tengo muy seguro, porque eso lo evalúa el IDAE, no lo evaluáis vosotros. Y lo evalúa el IDAE de acuerdo con lo que hemos establecido. Pero si sé que todo es español y que la empresa es española y que las componentes son españoles, pues perfectamente puedo decir, oye, voy a tener más de 3 puntos en criterio 3-4 y puedo coger aquí un porcentaje de ayuda. A lo mejor puedo disminuir mi ayuda solicitada aquí para ganar más puntos, porque después me la van a dar, ¿vale? Entonces, el porcentaje de ayuda real del proyecto va a ser que va a ser la división entre la ayuda que yo pido y el coste real que yo he puesto. A ese valor, si me adjudican el proyecto, voy a tener la ayuda adicional, se le va a sumar, ¿vale? Esto es lo que me van a dar de ayuda, si me han elegido. Pero existen otros dos valores que son estos de aquí, el coste máximo del proyecto y la ayuda solicitada. Estos solamente son para comparar. Porque, ¿qué pasa? Que si yo me voy aquí arriba y digo, yo tengo un coste de 100 y pido una ayuda de 50, es un 50% de ayuda. Pero si Maite tiene un coste de 120 y pide una ayuda de 50, ya no es un 50% de ayuda, es menor. Por tanto, tengo que poder comparar lo que ella me está pidiendo y lo que yo estoy pidiendo. Para eso, ¿qué hacemos? Dividimos las ayudas que pedís cada uno, la ayuda unitaria, evidentemente, por el coste máximo unitario del proyecto que aparece en la convocatoria para tu tecnología. Y así me aparece un porcentaje que es irreal, porque no es un porcentaje sobre un coste máximo que tú no vas a tener, en Teórico. principio. Efectivamente. Y yo puedo comparar todas. Y las comparo con la formulita que habéis visto en la orden de bases, ¿vale? Entonces, tengo mi coste real del proyecto. Bueno, aquí son las definiciones para que las veáis con detalle. No las voy a contar ahora porque si no perdemos mucho tiempo. Pero es lo que os he contado yo, y al final de todo esto lo que tenemos es la formulita, que no sé si le he puesto o no le he puesto aquí, pero bueno, está aquí puesto, ¿veis? Está Que ahí. es el porcentaje de reducción. O sea, esto, si lo dividís, muchos lo habéis dicho, esto es un tanto por uno, es un tanto por ciento, cierto, pero si estoy diciéndote que es un porcentaje, pues sabéis que tienes que multiplicar por 100 para que sea el tanto por ciento, ¿vale? No es ingeniería básica, creo. Nos mandaron cohete a la luna, desde luego. Vale, entonces, sabiendo qué porcentaje de reducción tengo, puedo aceptarlo. Entonces, claro, como me están dando 1,5 puntos por cada 1%, ya hay quien ha hecho la cuenta de los 70 puntos. Si divido 70 puntos entre 1,5, ¿cuánto tengo que reducir la ¿Cuánto ayuda? sale el mínimo? Y te sale la cantidad mínima que tienes que reducir la ayuda para coger los 70 puntos. Pero ojo, y esto lo he dicho ya una vez y lo digo otra vez.
a igualdad de puntuación entre dos solicitudes de la misma tecnología, o después de varias tecnologías, voy a mirar si están en una zona de transición. Pero si no están en zona de transición o están las dos en zona de transición, lo que va a puntuar es el porcentaje de reducción. Es decir, si a mí mi máxima reducción para conseguir 70 puntos es reducir un 50% o un 53% la ayuda, si yo en vez de reducir al 53% reduzco un 60%, voy a tener más posibilidades frente a otra que empate conmigo, ¿vale? A puntuación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque la ayuda la debo de pedir en función de lo que yo necesite. Puedo pedir un poco más porque a lo mejor tengo más margen, pero me puedo jugar que en ese desempate quedarme fuera. ¿De acuerdo? Bueno, Claro, aquí pero aquí tenéis. estamos viendo, estaríamos compitiendo, que igual entramos ahora enseguida, entre nuestra Sí. comunidad, entre nuestra tecnología y, claro, si hay transición justa entre los que están compitiendo con nosotros, ¿no? Sería el desempate. O sea, Vamos a ver, para que os hagáis una idea. Aquí, hay una tablita en la convocatoria que aparece eh, cada comunidad autónoma con el presupuesto total que tiene esa comunidad autónoma. Además, vienen divididos por las tres zonas que hay en FEDER, que es de menos desarrolladas, más desarrolladas y en transición. ¿Vale? Cada comunidad autónoma tiene cuatro cajitas. Una que es de almacenamiento electroquímico, otra que es de bombeo, otra que es de almacenamiento térmico y otra que es de hibridados, ¿vale? Puede haber una caja que ponga cero. Eso no quiere decir que no te puedes presentar. Quiere decir que inicialmente tú tienes un cero de presupuesto, pero si sobra dinero de las otras cajas, tú vas a poder acceder. Con lo cual, te puedes presentar a eso. cualquiera de las cuatro, ¿vale? Y Siempre. entiendo también que la ayuda real que metes en la aplicación tampoco tiene que ser la que esté disponible para tu tecnología en tu comunidad. Tú Tu ayuda real imagínate puede que ser solamente más. tengo 1 millón de euros en la cajita de bombeo, con una Ujú, cajita de grande. Pero claro, yo tengo un bombeo y la ayuda que quiero pedir son 15 millones de euros, por decir una cifra. eso es. Yo me meto en mi cajita de bombeo y digo 15 millones de euros. Claro, en primera ronda no voy a En salir, primera ronda no evidentemente, sales. porque tienes 1 millón y son 15 millones lo que te... Pero en segunda ronda, si he sobrado dinero de otras cajitas, sí que puedes entrar. Por tanto, Ujú. eso no es un problema. El único problema que tienes es que si tú pides más dinero del que aparece en la caja, en primera ronda ya sabes que estás descartado. Estás Tienes descartado. que pasar a la siguiente. Pero si eres el que ¿Cómo? más puntuación tienes, ese presupuesto, Te- digamos que se bloquea, ¿no? No se no asigna. solo que pasaría al siguiente. O sea, Pasa al siguiente. Vale. Sí efectivamente. O hay. sea, la idea es Ujú. primero dar todo el presupuesto que tengamos y después ya asignar el que sobra. Pero lo que decíamos, hay tres rondas. La primera ronda es tengo el dinero, tengo las cajas por tecnología, asigno el dinero que puedo dentro de esas cajas. Cada tecnología compite entre proyectos de las mismas características, con la puntuación que sea, pero si hay una caja que sobra dinero y hay proyectos de otras cajas, van a competir por ese dinero que sobra. Es Ujú. más, hay una tercera ronda que es que si hay comunidades autónomas que se han dejado proyectos sin asignar porque no les ha faltado dinero, pero queda dinero de otras comunidades autónomas que sean de su misma región, eso sí es importante porque FED no te permite mezclar regiones, pero si son si son de menos desarrolladas, Desarrolladas. perdona, y si Ujú. son más desarrolladas, pueden acceder a dinero de otra comunidad autónoma, ¿vale? Eso, que competirán las del 85, las del 60 y las del 40. Se juntarán Exacto, los remanentes. exacto. Vale, Van a competir por separado, ¿vale? muy Entonces, bien. eso es una posibilidad que tenemos, con lo cual siempre hay hasta una tercera posibilidad para alcanzar los fondos. Pero es que existe una cuarta posibilidad, y es que una vez que hemos resuelto las ayudas, durante un año, las empresas, las solicitudes van a quedar en una lista de espera. De forma que, Ujú. más puntos tenga, como dices tú, se me queda el de 15 millones porque al final no ha habido forma de que esos 15 millones No, se hayan ejecutado. Pero luego se caen proyectos durante el primer año de gente que ve que no puede resolver y podría pasar ese dinero al proyecto de la lista de espera. ¿De acuerdo? Esa es la perfecto. idea. Bien. Mm, yo creo que esto es importante que lo conozcáis y que entendáis bien eso. Y segundo punto, lo que os decía antes. Cuando pongo aquí ayuda total de proyecto, estoy diciendo que es la ayuda que tú has pedido más la ayuda que te voy a dar por el criterio 3.4. De forma que es una ayuda superior a la que aparece en el formulario que tú has pedido, ¿vale? Y Ujú. el porcentaje de ayuda va a ser superior. Y esto Si creo es que ya cierto, salía ayer en las fax también, pero la garantía va ligada no al 3.4, ¿verdad? Sino a la ayuda que presentas. El 3.4, la ayuda adicional,
digamos que no lo tenemos que cubrir con garantías, no tenemos que hacer el Nada, cálculo por adelantado. efectivamente. No vas a hacer, no tienes que tener la garantía porque tú no la solicitas inicialmente, te la voy a dar yo, entre comillas, Ujú, y por tanto a ti te descargo un poco de esa garantía de solicitud y a la vez es más ágil el formato. Sí que es cierto que es una cosa que ya se va a evaluar. Se va a evaluar los puntos que tienes y se va a evaluar el porcentaje de ayuda que te corresponde. Pero bueno, es un porcentaje de ayuda que se va a sumar a la cantidad que tú has ujú, pedido y que te permite pues, tener un poco de flexibilidad a la hora de jugar con ese criterio económico que hemos visto antes. ¿Vale? perfecto. Esto es lo que va a aparecer en la resolución de la convocatoria. Pero, y hemos puesto un ejemplo que creo que es importante, aquí tenéis un ejemplo básico, con todos los datos, uno Con por todos uno los números, para que no haya dudas. Eso para es. que no haya duda de cómo se hace, de dónde, y además divididos, puesto con la división, para que no haya problemas. Como cuando estudiábamos en ingeniería y te salía, que no sabías de dónde salía el número, pues aquí sí sabes de dónde sale el número, ¿vale? Te aparecen todos los números. Y al final del todo, bueno, esta es la resolución que aparecerá con estos números, que aparecerá ya con la ayuda total del proyecto, que se incluye la tuya más la de 3-4, pero luego me voy a la parte que voy a recibir realmente. Y este ejemplo dice que tú habías estimado 2 millones de euros para tu proyecto, pero al finalmente te has gastado 1.900.000. Pues claramente, como te has gastado menos, te voy a dar menos ayuda. Si el porcentaje es del 55%, será el 55% de 1.900.000, no de 2 millones, ¿vale? Es Vale. decir, ojo, porque al justificar, tienes que justificar los valores y nuestro departamento de verificación os aseguro que es muy exigente, Exhaustivo. exhaustivo y Muy exigente. exhaustivo. Eso es. Bueno, como debe ¿Vale? ser, el dinero público es sagrado, pero Sí, sí, sí. esos son conceptos que deben quedar claros. Que si tú no te has gastado lo que dijiste, no vas a tener la ayuda que te habían concedido. Eso está claro. Efectivamente. Ujú, Vale. muy bien. Como Bueno, veo que son las por 10 eso podría y tener un 20 millón de pasadas. preguntas, pero también para que salgan las preguntas de los Espera, Maite, asistentes. Maite, si quieres solamente un segundo, voy a compartir otra cosa por si acaso a alguien que no lo creo, pero seguramente que a lo mejor hay algún despistado que no sabe dónde está, que es la página web de Sí, sí, Didae. importante. Entonces, dentro de esta página web, que es la de Didae, que tú entras, aquí hay tres rayitas, si le das ayudas financiación, ¿vale? Y aparece almacenamientos innovadores, ¿vale? Aquí. Aquí tenéis todo lo que son los datos generales, ¿de acuerdo? Ujú. Y aquí tenéis la sede electrónica por la cual entraríais a pedir la ayuda, el webinar que hicimos nosotros, las fax que os acabo de enseñar y alguna noticia más. Y esto se va actualizando, ¿de acuerdo? Para que sepáis Vale. dónde está. Esta es Sí, muy la importante es que página. soléis cargar esas actualizaciones ahí en la sede electrónica. Esta página Exacto, debería estar aquí en favoritos hasta el 15 de julio. La página. efectivamente. De aquí abajo tenéis todos los documentos. Bueno, aquí tenéis todo el resumen de la convocatoria, para que también, por favor, no os leáis el resumen solamente, pero bueno, tenéis el resumen de la convocatoria. Tenéis la guía de modificación de interesados, el manual, etcétera. Todos los datos, las declaraciones responsables para que podáis descargarlos y utilizarlos, ¿de acuerdo? Ujú. Vale, y ahora ya vamos a las No, preguntas. yo, una última cosa antes de pasar a las preguntas. Claro, hay muchos promotores que están pensando, bueno, esta es una ayuda al CAPEX, esta es una ayuda a la instalación, pero después, ¿qué va a venir? Luego la idea es que estas baterías entran en operación y provean servicios. ¿Esto será compatible con el mercado, el mecanismo de capacidad? ¿Algo que nos puedas decir para también a la Bueno, hora de os lo hacer puedo decir porque, nuestro porque modelo aparece en de la orden. negocio? Aparece en la Eso. orden. A ver, la Comisión Europea nos ha obligado, y con mucho acierto, a que la ayuda que os demos esté internalizada en las ofertas al mercado de capacidad. Es decir, cuando todo el mercado ya lo tengamos claro, todos los servicios que podéis dar sean fantásticos, que van a salir fantásticos, se van a ser hechos de maravilla según el Ministerio, lo que tienes que hacer es internalizar esa ayuda que te he dado en tu inversión. Entonces sabemos hacerlo. O sea, yo sé que mi oferta va a estar basada en la inversión que yo hago en el proyecto, pues tendré que descontarle esa cantidad de ayuda que he tenido, porque es un dinero que no me he gastado, que me ha regalado, ¿vale? Y eso es lo que tienes que hacer a la hora de hacer ofertas en el mercado. Internalizar la ayuda, nada más. Vale, perfecto. Venga, pues si te parece, vamos a pasar a las preguntas, que hay un montón. Vamos a intentar con el equipo de moderación un poco revisar. Mira, por ejemplo, para un equipo de almacenamiento instalado en una industria, ¿es necesario tener un punto de acceso y conexión independiente para el almacenamiento o puede utilizar el mismo punto el CUPS que ya tiene la industria? A ver, esto depende de la industria y depende de la normativa que tengamos. ¿Qué quiero decir? Claro, tú tienes un CUPS con una potencia determinada de acceso, vamos, de demanda, en este caso de consumo.
si le meto ahora 50 megavatios de almacenamiento, yo no sé si tu industria tiene capacidad para meterle 50 megavatios de almacenamiento. Hombre, si los tiene porque tienes ahí un cubo tremendo, pues chica, y ni lo sientes ni lo padeces, porque pues fantástico. No te voy a pedir un acceso diferente. Si ya lo tienes y vale, pues ya está. Pues ya está. Vale. Yo un poco en relación con esto, o sea, has mencionado la conexión a la red, pero la convocatoria no especifica que esto sea obligatorio en todas las versiones de almacenamiento térmico. Entonces, un sistema de almacenamiento térmico conectado a un campo solar que pertenece a una industria para suministrar calor a un proceso industrial propio, ¿sería elegible? A ver, lo que estamos diciendo es, si veis la orden, sobre todo, las órdenes, todas las órdenes, no esta específicamente, tiene unos antecedentes, una exposición de motivos que no se lee nadie, pero que dicen para qué vale la orden y cómo tiene que establecerse la orden. Es decir, son muy importantes desde el punto de vista legal. Yo, como soy ingeniero, pues no lo sabía hasta que vendía me enteré. Y en ese sitio aparece Sí, es muy específicamente que... importante leer todo vuestro desarrollo. Yo tampoco no los leía porque también soy ingeniero, pero cuando empiezas a leer aprendes de dónde, por qué salen las cosas y con qué intensidades y los límites, desde luego. Exactamente. Ahí cuenta toda la historia, efectivamente. Pues ahí en esa historia que cuenta, lo dice muy claramente. Estas ayudas están hechas, como yo he dicho antes, en el OE23, son ayudas para ayudar a la red. Son ayudas que lo que te permite es integrar más renovables. Por tanto, son instalaciones que tienen que, de cierta manera, estar integradas en renovables. Es cierto, y os pongo un ejemplo, una central termosolar que de repente mete un sistema de sales y lo mete en medio de su sistema térmico. Evidentemente, dices, oye, no tiene ninguna conexión con la red, no la tiene la propia termosolar, entonces no hay ningún problema. Es decir, va a ser un almacenamiento que va a permitir a la termosolar actuar sobre la red. ¿De acuerdo? Una industria, me ponías un ejemplo de una industria con un campo solar y tiene un sistema de sales. Si esa industria lo que va a hacer es gestionar mejor la demanda eléctrica que tiene, porque va a tener un sistema térmico que le va a permitir favorecer su proceso térmico interno, oye, estamos en las mismas circunstancias, ¿de acuerdo? Claro, entonces ya cumpliríamos eso con lo que se menciona en el Real Decreto, el 647/2020 y la orden también de la 749, ¿no? Porque, bueno, aunque el calor lo vaya a usar yo en mi proceso o lo que sea, sí que estoy ayudando, recargo la batería térmica cuando hay más renovables, o sea, sí que ayuda a estabilizar la red, ¿no? Claro, Entonces, claro, sí sería en la elegible. medida en la que yo estoy estabilizando la red o estoy actuando sobre la red de una forma u otra, estoy apoyándola. Los habrá que más y los habrá que menos, siempre, evidentemente. Muy bien. Respecto a la cadena de valor, una pregunta respecto al término integrador. ¿Se considera integrador a la empresa que adquiriendo los equipos de manera desagregada realiza el diseño del sistema de almacenamiento integral y aporta las garantías en relación a su operatividad, aunque no realice ni la fabricación ni el ensamblaje de los módulos del almacenamiento? A ver, yo creo que eso ha sido un error nuestro porque había una rata que era lo de que las celdas tenían que ser de la Unión Europea y aparecían en las tres primeras. La primera que habla de celdas dice la celda tiene que ser europea. La segunda lo que habla es que el módulo tiene que ser europeo, el rack tiene que ser europeo. El Y battery pack o el, efectivamente, el ¿no? battery pack tiene que ser europeo. Y la tercera es la batería en sí misma, ¿vale? Aparece la palabra celdas en las tres y no es correcto. Eso se va a corregir. La celda es la primera. Es decir, yo puedo tener un punto porque tengo una celda europea fabricada en Europa o tenga una celda que no ha sido fabricada en Europa, pero que ha sido reciclada en Europa. Vale, eso me da un punto. El segundo sería todo lo que son los racks, los módulos, yo los puedo tener europeos, aunque la celda sea de donde sea. No voy a decir ningún país, pero todos sabéis. Y la tercera es que ni el rack ni la celda sean europeas, pero la batería sea europea. O sea, la integración final sea europea. Y luego tengo esa integración que tú dices, es decir, es que nada es europeo. Todo viene de donde venga, Todo viene pero yo puesto. al final lo monto yo. Entonces, claro, el que tenga la celda europea, tenga el módulo europeo, tenga la batería europea y lo integre todo y lo monte todo, pues te da todo, puntos. Y el que haga una sola de esas partes, pues tendrá los puntos correspondientes a esa, Los a esa puntos. parte. Entendido. Aquí una pregunta sobre los plazos. Claro, como has comentado que tendremos hasta enero, ¿quiere decir que no habrá resolución definitiva hasta finales de diciembre? Bueno, No, yo creo que sí. Esa me la hombre, juego yo, yo. yo, yo encantado de hacerla en agosto, pero lo tengo como un poco complicado. Eso es. Hombre, si se presenta uno solo, igual hasta lo consigo, Eso pero es, vamos. sí, pero viendo los participantes que tiene cada vez que hay un webinar, no, yo creo un poco eso, ¿no? Que igual esperaréis las provisionales ya empezar después del verano, pero claro, hay que dar plazo a
las alegaciones, a presentar toda la documentación, a las Exacto. definitivas. Yo sí Exacto. que... Hay unos plazos que tenemos que cumplir obligatoriamente entre comunicación y comunicación y hemos hecho las cuentas y no salen así. De hecho, nos hubiera gustado dar más plazos de solicitudes, pero es que era inviable y tenemos que resolver antes del 31 de diciembre. Antes de diciembre. Perfecto. Venga, otra respecto a los criterios de valoración en innovación. Para las baterías de standalone o hibridadas se indica que se dará un punto a los proyectos que combinen baterías con ultracondensadores o volantes de inercia. Los compensadores síncronos también tienen cabida aquí en este punto de innovación. Pues es una buena Hay pregunta. bastantes, sí, y nosotros hemos recibido también bastantes Es una ideas, buena porque pregunta. La claro, verdad es que no los hemos aporta incluido. sincronismo, no lo pone, no está incluido, Claro. Pues, entonces... pues sería, pues no sería descartable por asimilación. Lo Eso es. podemos ver. No lo había considerado, pero vamos, se puede ver. Se podría comprobar hasta qué punto podemos meterlos como tales, sí. Perfecto. Volviendo a la cadena de valor. Cuando hablamos de Unión Europea, ¿es el espacio económico europeo? ¿Es Noruega, Islandia, Liechtenstein o A los ver, esto es muy 27? sencillo. ¿De dónde vienen los ¿Qué fondos? pone? ¿Qué pone? ¿Unión Europea o espacio económico europeo? No, pero pensadlo. ¿De dónde vienen los fondos? ¿Quién los paga? ¿Quién paga la fiesta? Pues quien paga la fiesta es el Pues el que que... paga la fiesta manda. Efectivamente. Muy bien. Si la solicitud de aceptación del acceso a conexión se ha concedido en 2025 y por tanto no se puede optar a esos puntos de acceso, ¿se podrá optar a los puntos de nudo por integración a renovables? Son dos cosas Yo independientes, es decir, creo, son dos cosas, sí, eso sí. es verdad. O sea, tú el nudo, tú puedes no tener acceso todavía en ese nudo, pero si tú lo haces en ese nudo, no hay ningún problema. Tú dices, lo voy a hacer en tal nudo. Ahora, ojo, luego tienes que hacerlo en ese nudo. Como no tengas acceso en ese nudo porque no haya capacidad o lo que sea, vas a perder los puntos y te puedes quedar sin ayuda. Lo digo que para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Es decir, es mejor decir, no sé en qué nudo lo voy a hacer, porque no lo sepa, y ya veremos, que poner un nudo que te dé puntuación y que después te quedes fuera. Porque no puedes En la sufrir. aplicación, en el aplicativo se han cargado todos los nudos que dan puntos, ¿no? Exacto. Y ahí luego hay el Eso resto. es. En el resto pone cero. Resto, Eso. vale, Ahí no te dice qué nudo tienes que ponerle. Dices resto y luego vale. que lo pongo en un nudo que tenía 4 puntos y que no lo había puesto al principio, pues mejor, mira, Ya. no hay ningún Mejor problema. antes que no cumplir, por supuesto. Vale. Exacto. Venga. Yo creo que esto ya está, pero ¿es elegible un proyecto de almacenamiento térmico que consume exclusivamente electricidad de la red sin garantías de origen para suministrar calor a un consumidor industrial? Yo creo que esto viene un poco ligado a lo que comentabas antes. En Next Generation había que cumplir que el 75% fuera de renovable, Exacto. aquí no, Aquí es ¿no? energía de la red. Me da lo mismo que sea Me nuclear, enchufo, pero que sea. me No, conecto y de donde venga. no le pido el carnet de identidad al electrón. Si nuestro sistema de almacenamiento térmico, además de ir conectado a la red, lleva una instalación hibridada fotovoltaica in situ, también es elegible. También podría ser porque se conecta a la red la batería. O sea, No te tenemos, entiendo. tenemos una instalación, por ejemplo, fotovoltaica que alimenta Ujú, una batería térmica, pero como ujú, con la fotovoltaica no cargamos toda la batería, la enchufamos, la conectamos a la red. Entonces habrá ujú. ratos que cargue de la red, ratos que cargue de la fotovoltaica. Bueno, Es un eso le pasa a cualquier proyecto un hibridado, pero autoconsumo normal con una batería eléctrica normal, o sea, con electroquímica, va a hacer eso en muchos casos. eso Va a es. estar conectada a la red y a lo mejor resulta que no carga todo de la Eso. fotovoltaica. Y en térmico también sería el Es mismo exactamente caso. el caso. Y No, no, ahí no hace diferencia. se puede dimensionar, o sea, la batería tiene una restricción de solo te incluyo lo que se va a cargar de la red, No, tengo que tener no, algún no. estudio. No, No porque, vale. no, porque de hecho, si tú estás cargando de una fotovoltaica, estás haciendo parte de integración de la red, es decir, estás evitando un vertido de Eso, fotovoltaica. totalmente. Ujú, perfecto. Para todos los sistemas térmicos, independientemente de que sea power to power, power to heat, tenemos que tomar el límite de 300 euros por kilovatio hora, ¿verdad? Eso es. Sí, sí, está preparado todo igual. Ujú. Vale. Y una figura como una ESCO o una figura en el marco de un almacenamiento también térmico, donde el cliente industrial es un cliente al que se le suministra calor verde, green heat, sería Ujú. elegible que el promotor, el que pone el equipo, el que suministra el caudal de vapor renovable fuera el beneficiario, ¿verdad? No A tendría ver, que ser, no tendría que ser la el, industria, sino el que el monta la beneficiario instalación. es el que tiene la instalación.
que se subvenciona. Ese es el Y el que la beneficiario. tiene 5 años y todos los requerimientos. Efectivamente. Luego, lo que tú hagas con el calor, si lo vendes o no lo vendes, pues ya está. Ahí no vamos a entrar. Vale. Vale. A ver, más temas que había por aquí. Mm. Los plazos para la entrada en operación sin penalización son 36 meses, pero has comentado que puede haber en el plazo de un año una lista de espera. Entonces, ¿esos proyectos qué plazo tendrían para llevarse a cabo y para entrar en operación? Los de la lista de Eh, espera. 36 meses desde el momento en el que son beneficiarios de la ayuda, es decir, cuando ellos aceptan la ayuda. Siempre hay un límite que está establecido, que es el 31 de diciembre de 2029, porque FEDER nos dice que eso es inamovible. Es decir, aunque imaginémonos que por los 36 meses tú te fueras más allá del 31 de diciembre de 2029, no podrías hacerlo, ¿vale? En ningún caso. Ujú. Vale, perfecto. Para ir agilizando las garantías. Al final, bueno, pues es un trabajo que lleva tiempo. Si no tenemos todavía cerrada la cantidad de ayuda exacta que vamos a pedir, porque bueno, pues estamos ahí haciendo la cuenta de cuál sale mejor y los números, estas garantías pueden cubrir más dinero del que solicitamos en la ayuda real de la aplicación. Pueden ser al final por un valor superior al 2%. Pues no lo sé. Tendría que preguntárselo a mi departamento de coordinación. La verdad es que, claro, el que pongas más dinero del que te he pedido. Pero te cubres y llegas a tiempo Claro, para podría presentarlo. ser una subsanación, posiblemente. O sea, si tú has presentado un papel que en principio no parece que sea inválido. Si queréis, pasarme la pregunta oficialmente, digamos, para que se pueda hacer a mi departamento jurídico o al departamento de coordinación. Yo entiendo que siendo más, no debería de mucho problema, pero bueno. Sí, sí, No. luego es un follón, porque sé que los cambios de garantías es un follón tremendo, pero bueno, eso es otro rollo. Sí. Vale, venga, pues te la mandamos. Ven, otro, dentro del listado de tipologías de proyectos de almacenamiento térmico, en el caso de Power to Heat, hablan de almacenamiento eléctrico para generar calor. Entendemos que puede ser una errata y que debería decir almacenamiento térmico, porque si no hablamos de baterías eléctricas almacenando energía para conectarse, por ejemplo, a una caldera eléctrica. ¿Veo que te suena la pregunta o que...? La contestamos ayer. Ayer estuvimos viendo las preguntas de térmica para meterlas en los fax y vimos la pregunta. Vamos a ver, no. Es almacenamiento eléctrico, aunque se almacena energía térmica, pero tú almacenas energía eléctrica de la red, que es lo que comentábamos antes. Es decir, tú estás utilizando un almacenamiento térmico para gestionar la red. Otra cosa diferente es cuando es un heat to power. Un heat to power, evidentemente, almacena energía térmica que después genera energía eléctrica, ¿vale? Y la meto en la red. Pero en un Power to Heat almacena energía eléctrica en forma de calor o en forma de energía térmica, ¿vale? Pero lo que estoy cogiendo es energía de la red eléctrica para almacenarla. Luego, ya estoy almacenando energía eléctrica. ¿Entendéis? Es una chorrada, porque es una cuestión de palabras. De Que, si palabras. la- que lo quieres llamar térmico, llámalo térmico, no te preocupes, no va a ser eso lo que. Evidentemente se almacena en forma térmica, ¿vale? Ujú. Bueno, agradecerte desde luego este disparo a bocajarro de preguntas, porque vamos, ya ves que hay de todo y de todas las casuísticas, pero está muy bien porque lo tenéis todo muy hilado. Venga. Otro el punto para entidades de colaboración, para innovación. ¿Qué tipo de documentación hay que aportar? ¿La colaboración con el centro debe incluir expresamente el nombre de la SPV y hacer referencia a una colaboración específica vinculada al proyecto? ¿O sería suficiente con algo general en tecnologías de almacenamiento, con la matriz, por ejemplo, si es una SPV que pertenece a un grupo? O sea, ¿tiene que A ser ver, específico del proyecto y del promotor o en primer lugar, es un convenio de colaboración con el beneficiario. Por tanto, tiene que ser la SPV, evidentemente. Si tengo una matriz que tiene un convenio, pero que no aparece esa SPV por ninguna parte, no me vale, porque el beneficiario siempre es el que solicita la ayuda, ¿vale? Y es el que tiene que cumplir. El resto no me da lo mismo lo que hagan. Aunque sea pensar. Aquí hay dos cosas importantes a nivel de ayudas. El beneficiario es el que pide la ayuda y es el que tiene que cumplir con todo. Independientemente de que los titulares de la ayuda después, porque hay un titular de esa SPV o de quien sea otro que también se convierte en beneficiario a nivel de la Unión Europea, a nivel de riesgo de malversación de fondos, ¿vale? Entonces, luego siempre se pide la titularidad real que va escalando hacia arriba, porque eso es necesario para saber el origen de los fondos y cómo se mueven los fondos en la Unión Europea. Pero el que tiene que cumplir inicialmente es el que solicita la ayuda, ¿vale? Por tanto,
el convenio de colaboración tiene que ser con la SPV en este caso, si fuera solamente SPV, y tiene que estar vinculado al proyecto en el sentido de que tiene que tener alguna relación. Si me estás diciendo que vas a investigar las flores que existen en Mallorca, me parece muy buena idea, te doy un aplauso, pero no tiene que ver con el Vete proyecto a que la estás. Fundación Biodiversidad a pedir eso. Efectivamente, A ver estamos hablando de si otra te lo cosa. dan. Entonces, entendemos que tiene que ver con que a lo mejor es que estás haciendo un desarrollo tecnológico sobre un almacenamiento X y en este proyecto todavía no lo has aplicado, pero bueno, ¿estás vinculado al proyecto? Pues de acuerdo, ¿vale? O sea, Vale. Y aunque no lo pone, pero como se hace referencia a la cadena de valor europea, yo entiendo, esto es cosa mía, que cuando hablamos de organismos de investigación, universidades, son españolas. Aquí no estamos hablando de Europa ni de... bueno, siempre, ¿O no? europeos, de la Unión Europea Europeo sí siempre podemos podría hablar ser. porque nosotros nunca hacemos diferencia con la Unión Europea por razones obvias, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Pero entonces el mismo criterio que arriba. De quien paga, con quien paga se puede colaborar, se le puede invitar a venir. Efectivamente. Muy bien. Venga, otra vez ahora el almacenamiento térmico. Uno de los equipos auxiliares es un ASAI, sistema de alimentación ininterrumpido, el cual consta de una batería, para poder llevar a planta a modo seguro en caso de un disparo. Aquí sería de aplicación el requisito técnico relativo a las pilas de baterías y sus residuos. A ver, es que un SAI, que me metéis un SAI en las ayudas me parece un poco fuerte, no es por nada, perdonadme, que es un, o sea, siempre que tenemos que intentar centrarnos en lo que estamos haciendo. Un SAI no es un sistema de regulación de la red, ni un sistema de integración de renovables, es un sistema que tengo que poner porque tengo un problema con mi instalación o con mi empresa y tengo que tener un sistema de protección, pero no creo que esté muy relacionado con estas convocatorias de Con ayudas. el No sé si me almacén. entendéis. Evidentemente, si lo incluyésemos, tendría que cumplir con todo lo que dicen los requisitos de la convocatoria, con todos. Claro, si no es una instalación que está vinculada al objeto de estas ayudas, malamente lo va a cumplir en la mayoría de los casos. Vale. Claro, al hilo que comentas esto, también se me ocurre, en otras convocatorias se ha presentado una memoria económica donde se detallaba un poco los conceptos para alinearlos con los conceptos subvencionables. Aquí no parece que haya, con lo cual es a riesgo de cada uno que haga bien el match entre el presupuesto que hace y los conceptos, porque luego, como has comentado, la justificación sí que iremos línea a línea a ver si encajaba, ¿no? Efectivamente, Esto... y si tú presentas un presupuesto dentro de la solicitud que dice que te vas a gastar un 25% en la batería, un 10% en el MS y un 15% en los trafos, te van a medir eso, porque tú lo has presentado. Por tanto, lo que tú presentes lo vas a tener que cumplir, ¿vale? Perfecto. Venga, otra vez a la cadena de valor. Para demostrar que cumplimos durante la fase de resolución, ¿podéis confirmar si se debe presentar ya la oferta del proveedor y si se deben aportar 3 ofertas europeas o una pequeña descripción, una ficha, una tabla con quién es, dónde está, cómo cumple los requisitos? O sea, Exactamente. ¿necesitaremos los presupuestos No, en no, enero no, no. o en diciembre No, o no, no? cuando las ofertas las pedirás cuando las pidas. Te entiendo que a lo mejor en diciembre todavía no has pedido ofertas, por tanto no las vas a tener. O sí, mejor si las tienes, pero bueno. Entonces, las ofertas son obligatorias porque en el momento de justificación te van a pedir 3 ofertas y vas a tener que justificar por qué has cogido una de ellas y que esa oferta está dentro del precio de mercado. Y eso es muy importante porque además lo están mirando con lupa. Es decir, si la oferta se sale del precio de mercado, aunque tengas 3 ofertas, mal vas. Lo digo para que todos nos quede muy claro que no se pueden presentar 3 ofertas así al azar, que sean muy caras porque voy a coger esta. No. Tienen que estar en precio de mercado aunque sea la más barata. Y si por alguna causa no existe más que un solo proveedor, tendrá que estar en precio de mercado ese proveedor. Lo que yo te pido ahora, y lo que te pido a los 10 días después de haber hecho la resolución, es que me digas a quiénes esperas pedir la oferta. Es decir, si yo tengo que conseguir que la batería sea europea, y he dicho que lo voy a conseguir, pues tendré que pedir a Pepe, Juan y Manuel, que son 3 fabricantes de baterías europeos. Entonces, o a 10, si me pones 10, mejor. Mejor. Es decir, Ujú. tengo que saber que tú ya tienes una idea de a quién vas a pedírselo y que vas a cumplir con ese criterio, que luego lo tienes que cumplir, ojo, que luego lo tienes que Claro, cumplir. luego están las Pero penalizaciones que salen muy efectivamente, detalladas. penalizaciones o la pérdida de ayuda, con lo cual, La ojo, pérdida. es muy importante esto. Entonces, yo lo que te estoy diciendo ahora es que te centres y que a mí me digas una cosa centrada y lógica, ¿vale? Vale. Venga, requisito técnico de ciberseguridad y la documentación. A la fase de resolución hace falta entregar la propuesta de medidas con las que cumpliré estos requisitos de ciberseguridad
Y en relación al fabricante, al integrador, ¿bastaría con entregar un documento expedido por una empresa donde se acredite que cumple con el ISO 27001? ¿O se exige que el fabricante esté en posesión de este certificado? Yo entiendo que esto es algo también que le tendremos que pedir a nuestros, dentro de esta selección de proveedores, habrá que elegir Claro, el que cumpla, que no hay efectivamente. eso es. Pensá que, aunque no está transpuesta, en el fondo esto se va a transponer y al final vais a tener que cumplirlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos diciendo es, tú en el momento en el que estás ahora, tú no tienes el proyecto hecho, con lo cual todo lo que requiere la NIS 2 para el proyecto no lo vas a poder cumplir hasta que no lo tengas hecho. La empresa sí lo puede cumplir. Entonces tú tienes que ver si tú ya tu empresa dices, oye, yo como empresa ya lo cumplo porque tengo este certificado y lo presentas y fantástico. O no lo tengo, pero lo voy a poder hacer de esta otra forma, que son las 3 formas que aparecen recogidas dentro de la convocatoria. Pues, dices cómo lo vas a hacer, porque el cumplimiento va a ser cuando yo pague la ayuda, ¿vale? Y tiene que ser la empresa y tiene que ser el proyecto. Entonces, tú lo que tienes que decir es cómo lo vas a cumplir. Tienes que ser consciente de lo que tienes que cumplir y tienes que decirme cómo lo vas a cumplir. Vale. Venga, voy a hacer las dos últimas y así nos ajustamos al horario. Con respecto a las actividades elegibles, se entiende como tal aquellas no cubiertas por el régimen de derechos el comercio de derechos de emisión. Se solicita confirmación. Bueno, pues Sí, sí. sí, Vamos a ver. Es como el caso de doble financiación. No podemos dar dos sistemas de apoyo, entre comillas, a un mismo concepto. La Unión Europea nos dice que no, que si estás haciendo una cosa ya no va a la otra. vale. Y finalmente de los DNSH también. Es que hay otros ministerios, no IDAE, pero hay otros ministerios que pues, bueno, son más, piden certificados. Entonces, aquí en solicitud necesitaremos un certificado. Se pregunta si en justificación habrá que ir a una certificadora para justificar el cumplimiento del DNSH. En principio no En, parece que esté así recogido. en principio, nos vamos a basar en lo que ponemos en la orden y en la convocatoria, pero sí que es cierto, y yo no me quiero meter ahí porque es una unidad que es totalmente dependiente de nosotros, porque tiene que haber separación de funciones, que es la unidad de verificación, y ellos son los que te van a solicitar que demuestres el cumplimiento del DNSH. Entonces, si lo que tú demuestras no es suficiente para ellos, te van a pedir más. Y seguramente vas a sacarte una guía, vamos, creo que lo tenéis. Hay muchas guías de verificación ya publicadas de que veis lo que está pidiendo ahora mismo el departamento de verificación. Pues eso mismo os lo va a pedir ahora mismo Lo puedo para hacer. acceder. Pues perfecto, Luis. Se nota que tienes cintura y que estás hecho estos atracos. Muchísimas gracias por tus explicaciones, por ser tan didáctico y, pues encantada de haber compartido esta hora contigo, Luisa. Te doy paso para que hagas el cierre. Vale, pues muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que haya sido muy útil para poder aplicar a la convocatoria. Gracias a Maite y a Luis. Y queríamos contarles que la grabación de este webinar va a estar disponible en la web de la Alianza Crucero el próximo lunes 16. Ahí lo pueden consultar en caso de que quieran volver a visitarlo. Además, queríamos recordarles que la Alianza Crucero pues, es una alianza que está centrada en las industrias demandantes de energía térmica. Los animamos a unirse a la alianza. En el chat pueden ver la web de la alianza en caso de que estén interesados en unirse. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximos webinars o cafeceros, que son los eventos online que hacemos en el marco de la alianza. Muchísimas gracias a todos.